Señoritas jóvenes, buenos días. Por si acaso, para las personas que no tienen el dato, el examen de contabilidad de sociedades está con una fecha tentativa el día miércoles 14 de septiembre, a horas 9 de la mañana. Pero dependiendo en qué situación nos encontremos, podemos variar a la tarde o en la mañana o bueno. Entonces queda con una fecha tentativa el 14 de septiembre de 2022. Y por supuesto, por lo menos una semana antes, vamos a confirmar la fecha de tal manera que no haya ningún inconveniente. Los temas sujetos a evaluación siguen siendo los mismos. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Jenny, buenos días. ¿Alguna pregunta? Buenos días, licenciado. Adelante, mi estimada Jenny. Licenciado, recién me acaban de enviar el enlace. ¿Me puedes decir, por favor? Simplemente que la fecha del examen, ayer, ¿estuvo usted ayer en la tarde, Jenny? Sí, licenciada, estuve ayer. Ya, Quedamos en que sea el 14, el el 14 miércoles de 14 septiembre. de septiembre, ¿no, Jenny? Sí, licenciada. Ya, a las 9 de la mañana habíamos dejado con una fecha tentativa, dependiendo particularmente de que esta ola de contagios tenga un descenso y por supuesto nosotros nos encontremos con mayores medidas de seguridad. Entonces sí hacemos nuestro examen presencial, no hay ningún inconveniente. Caso contrario, pues hacemos nuestro examen de manera virtual. Habíamos quedado en aquello, señoritas jóvenes. ¿Correcto, Jenny? Sí, licenciado, en eso quedamos. Bien. ¿Alguna pregunta? Ya, estamos bien entonces. Yo les haré llegar a través de las personas que realizan los enlaces el nuevo cronograma tentativo de fechas, horas y por supuesto temas que van a estar sujetos a evaluación. ¿Estamos bien? Está bien, licenciado. Ya, magnífico, señoritas jóvenes. Entonces, arranquemos con el tema que hace referencia a liquidación. Mi estimada Jenny, ¿nos puede colaborar usted, por favor? Está bien, licenciado. Voy a leer desde introducción. Ya, Liquidación, parte 1. Introducción. En temas estudiados anteriormente, se pudo apreciar las diferentes clases de conformación que adoptan las sociedades comerciales, habiendo examinado con detenimiento aspectos legales, administrativos y contables inherentes a su constitución, desarrollo de sus actividades, expansión de sus actividades concernientes a sucursales, subsidiarias, funciones y transformaciones. Liquidación. Entonces, todo tiene un inicio, constitución. También existe una finalización o conclusión, sea voluntaria o involuntariamente, razón más que suficiente para estudiar la liquidación de sociedades comerciales.
Como las personas jurídicas, empresas, al igual que las personas naturales, cumplen con un ciclo, es decir, personas naturales nacen, crecen, se reproducen y mueren, las personas jurídicas se constituyen, se desarrollan, se expanden y se liquidan. Concepto. Muy Eh, bien, hasta ahí un momento, mi estimada Jenny. Está bien, licenciado. Esta temática es totalmente antagónica de lo que venimos estudiando. Lo que hemos venido estudiando y en reiteradas oportunidades, cómo se constituye una sociedad, cómo inicia sus actividades una sociedad, cómo realiza aumentos de capital, disminuciones de capital, cómo es que constituye reservas, cómo se efectúan capitalizaciones, qué efecto tienen las utilidades, sus distribuciones, las pérdidas, etcétera. Entonces, todo relacionado con la constitución de una sociedad, su inicio de actividades y, por supuesto, su vigencia al correr el tiempo para identificar, desde luego, a estas personas jurídicas como empresas en marcha o negocios en marcha por la proyección futura que presentan estas sociedades. Entonces, como había dado lectura a la señorita Jenny, es que todo es cíclico, todo tiene un inicio y tiene un final. Nosotros como personas naturales nacemos, crecemos, nos reproducimos y por supuesto morimos. Ese es el ciclo de vida, las fases por las cuales atravesamos nosotros. En el caso de las personas jurídicas, las empresas, en este caso hablando específicamente de las sociedades comerciales, no nacen, sino se constituyen, ¿ya? No crecen, se desarrollan, no se reproducen, se expanden, amplían su campo de acción y no mueren, se liquidan. Entonces, la muerte de una persona natural es equivalente a la liquidación de una persona jurídica. Entonces, lo que había comentado inicialmente, pues es así. Es una temática contraria a la que normalmente estamos acostumbrados a conocer. Su constitución, desarrollo de actividades, prosecución, etc. En cambio, ahora no. Ahora estamos viendo esa cesación de actividades, esa pérdida de personería jurídica, esa eliminación del ámbito empresarial. En otras palabras, la liquidación. La liquidación de una sociedad comercial, sea anónima, sea de responsabilidad limitada, sea colectiva, sea comanditaria, no hay mayor inconveniente. Pero es una cesación de actividades de manera definitiva. Proseguiremos, por favor, mi estimada Jenny. Está bien, licenciado. Punto 2, concepto. Es un proceso de carácter contable y jurídico por medio del cual una empresa procede a la realización de su activo y distribución para coberturar la masa, obligaciones según su gradación, y existir remanente distribuirlo entre los inversionistas, socios o accionistas, determinando de esta manera la finalización o conclusión de sus actividades, hecho que origina la extinción o cesación de su personería jurídica. Realización. Es la capacidad o grado de convertibilidad en efectivo de libre e inmediata disponibilidad que poseen las cuentas que forman parte y se presentan en balance general de una empresa a una determinada fecha. Distribución. Es la posibilidad de intercambiar un activo por un pasivo entre partes relacionadas y debidamente informadas. Masa es el equivalente en términos de unidades monetarias que corresponde a la totalidad de obligaciones pasivo que posee una empresa en liquidación al momento de iniciar dicho proceso.
Gradación. Es el orden o prelación de pago de las obligaciones pasivo de una empresa en liquidación, de acuerdo con disposiciones legales. Quiebra. Es la situación financiera en que se encuentra una empresa a una determinada fecha, originando insolvencia o incapacidad para efectivizar sus obligaciones, determinándose una cesación de pagos, cualquiera sea la causa determinante. La quiebra origina su disolución. Disolución es una acción legal que determina el inicio correspondiente a un proceso de liquidación de una empresa. Subrogación es la acción y efecto de carácter contractual de sustituir o reemplazar una persona natural o jurídica en lugar de otra, para que el reemplazante o aceptante formalmente o asuma la obligación de cancelar la cuantía de una deuda. Muy bien, gracias, mi estimada Jenny. Estamos hablando del concepto, y del concepto hacemos referencia a una palabra que la venimos utilizando desde el año pasado. Un proceso. Proceso porque tiene fases, porque tiene parte que debemos ir agotando para poder concluir con todo este proceso de lo que representa una liquidación. En este proceso de liquidación, pues juega un papel importante dos aspectos: el jurídico y el contable, por supuesto que sí. El hecho que nosotros abordemos de alguna manera lineamientos jurídicos no implica que nuestro conocimiento es el suficiente para llevar a cabo un proceso de liquidación en los dos ámbitos, contable y jurídico. No. Que conozcamos lineamientos legales, sí, es para poder prestar un mejor asesoramiento a la empresa, pero sabemos que hay un profesional, que es el abogado quien debe intervenir, y que nosotros podamos estar a cargo de un proceso de liquidación relacionado particularmente con todo aquello que es el procedimiento contable, por supuesto. Por supuesto. No somos abogados, pero de alguna manera conocemos parte del lineamiento técnico que hace referencia a un proceso de liquidación. Por tanto, el concurso de un abogado es determinante para poder concluir un proceso de liquidación. Ahora, en este proceso lo que se busca es realizar el activo, ¿no? La realización del activo. ¿Y qué es la realización? La realización no es nada más que la capacidad, ¿ya? O el grado de convertibilidad de las partidas contables en efectivo. Ahora, por supuesto, habrá partidas contables que tienen una mayor capacidad que otras. Desde luego que sí. Sí, sí, eso trabaja bajo esa condicionante. Y precisamente esto nosotros presentamos de manera muy puntual cuando preparamos balance general. Y se asemeja el balance general en el grupo titulado activo, los recursos a una pirámide, ¿no? Donde en la parte superior y la más pequeña, por supuesto, se encuentran las disponibilidades, el efectivo de libre e inmediata disponibilidad que posee y controla una empresa. Y en la medida que vamos en sentido descendente presentando diferentes subgrupos del activo, pues vamos viendo que cada uno de estos, en la medida que más descendemos, en la medida que tienen menor capacidad de realización, tienen menores posibilidades de convertirse en efectivo. Ejemplo, que la empresa tenga aún sus gastos de constitución. ¿Quién le va a comprar? Es absurdo, es incoherente. Esa partida contable tiene cero capacidad de realización, diametralmente opuesta a lo que representa para nosotros las disponibilidades.
Unas cuentas por cobrar tienen mucho más capacidad de monetizarse, de convertirse en efectivo, que, por ejemplo, tener un activo diferido, ¿no? Ese activo diferido tiene una menor capacidad que una cuenta por cobrar. Entonces, la realización es aquello, la capacidad o el grado de convertibilidad que tienen las partidas contables en su monetización, volverse dinero, dinero de curso legal y vigente. Entonces, este proceso de liquidación lo que busca es realizar su activo, convertir su activo en efectivo. Eso quiere, convertir en efectivo. Idealmente sí. ¿Y para qué quiere realizar todo su activo? Para coberturar la masa. ¿Y qué es la masa? El conjunto de obligaciones presentes que posee uno, tanto de corto como de largo plazo. Es decir, todo el pasivo de una empresa, todo el pasivo. Llámense obligaciones tributarias, obligaciones laborales, obligaciones comerciales, otras obligaciones, obligaciones a largo plazo. Todo, todo, todo el a eso se llama técnicamente también más. Entonces, lo que se busca es que este activo, convertirlo en efectivo, para que con ese efectivo se pueda ahorrar la masa, se pueda pagar todos los pasivos de una empresa. Y se van a pagar estos pasivos según su gradación, según su gradación. ¿Y qué es la gradación? La gradación no es nada más que el orden de pago, o si gustan, la prelación de pago. ¿A quién es pagar primero y por qué? ¿A quién es pagar después y por qué? Esa es la prelación de pago, el orden de pago. ¿A quiénes vamos a pagar en primera instancia, en segunda instancia, en tercera instancia? Correcto, estamos hablando de eso, de la gradación. ¿Pero gradación de qué? De pasivos, de pasivos. Ahora, idealmente lo que se busca es que este activo convertido en efectivo alcance para coberturar la totalidad del pasivo y que exista un remanente, es decir, que exista un sobrante. Entonces, de existir ese sobrante, por supuesto que recién puede ser distribuido entre los inversionistas, llámense socios o llámense accionistas. Ahora, acá surge también otra figura, que si no se puede determinados activos convertirlos en efectivo, sí se puede hacer la distribución de los mismos en favor de los acreedores. Es decir, cambiar un activo por una deuda. Eso es la distribución entre partes que están relacionadas por las transacciones que han realizado acreedor empresa, y que por supuesto están además debidamente informadas. Entonces, sí, también. Es decir, ejemplo, le debo a usted 300.000 bolivianos, acá hay una movilidad, llévese la movilidad por los 300.000 bolivianos, intercambiar un activo para poder honrar una obligación. También, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y de esa manera, pues se va a llegar a la conclusión de actividades de una empresa, a la cesación de su personería jurídica, la extinción de su personería jurídica, la anulación de su personería jurídica. Al momento de constituirse una empresa, lo que buscamos es obtener personería. Al liquidarse, lo que buscamos es eliminar, anular la personería jurídica de una empresa. Eso es lo que. Muy bien. Entonces, esa es
la parte conceptual inherente a lo que es una liquidación. Pero sin embargo, acá tenemos algunos conceptos como la subrogación, disolución, la quiebra. La quiebra es una situación financiera de una empresa. La quiebra, por supuesto, determina la incapacidad de poder confrontar sus obligaciones. Origina insolvencia, o sea, no tienen los recursos necesarios para pagar las obligaciones. Entonces, técnicamente, la empresa se declara en quiebra. Y al declararse en quiebra, pues, implica una cesación, un alto en los pagos, porque no tiene la capacidad financiera para su devolución. Y por supuesto, esta declaratoria de quiebra origina la disolución de la misma. Y esa disolución, por supuesto, es el inicio del proceso de liquidación. Es decir, la quiebra, la declaratoria oficial. La declaratoria oficial de insolvencia de una empresa, la falta de liquidez de una empresa, la falta de recursos monetarios de una empresa para poder efectivizar sus obligaciones. Entonces, esta declaratoria en quiebra, ese momento, implica una disolución. Y la disolución es el primer paso que se da para poder realizar una liquidación de la empresa, la pérdida o la anulación de su personería. Hay otro término que estamos utilizando también acá, que se referencia a la subrogación. Y la subrogación es un acto o un efecto contractual, porque tiene que ser esto a través de un documento legal. Esto tiene que ser necesariamente oficial. ¿Y qué implica aquello? Reemplazar, reemplazar a una persona natural o jurídica, reemplazarla por otra persona natural o jurídica para que ésta asuma la obligación. Esa es la subrogación. Dijeron, yo debo 20 millones de bolivianos y el señor Samir González, alumno del curso, dice, no, no se preocupe, yo me voy a subrogar su deuda. Entonces, dejo de cancelar esa obligación, esa deuda que tengo, y en reemplazo mío estará el señor Samir González, quien pagará esos 2 millones de bolivianos. Esa es la subrogación, que una tercera persona, el aceptante, asuma la obligación de pago de una deuda de otra persona natural o jurídica. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Ya. Continuamos con las características. Está bien, licenciado. Características. Los aspectos que específicamente identifican una liquidación sin ser limitativos son: las empresas en liquidación no son consideradas empresas en marcha. No son aplicables normas de contabilidad debido a estar diseñadas para empresas en marcha. La empresa que ingresa en proceso de liquidación conserva su personería jurídica solo para este fin. A la razón social o denominación debe adicionarse la frase en liquidación.
Proceso, porque es un conjunto de fases o partes que deben cumplirse para su cometido. Pago de obligaciones de acuerdo a gradación de pasivos, grados y preferidos. Masa. Es el conjunto de obligaciones en favor de terceras personas naturales y o jurídicas, valuadas en términos de moneda. Finalización o conclusión de sus actividades. Es la decisión voluntaria u obligada para interrumpir en forma definitiva el desarrollo normal de sus actividades de operación, inversión y financiación. Extinción o cesación de su personería jurídica es la conclusión o anulación de su permiso legal para desarrollar actividades comerciales en un determinado medio. Distribución de remate es la mecánica a través de la cual, en caso de existir recursos, se entrega a cada uno de los inversionistas en función a su participación patrimonial. Bien, gracias, mi estimada Jenny. No hay por qué, En que licenciado. tenemos características, y las características, ya sabemos, son las particularidades, que en este caso identifican a un proceso de liquidación y diferencian, ejemplo, de lo que es una transformación, una fusión o una constitución de una sociedad comercial. Por supuesto que sí. Esas son las características, las particularidades. Entonces, una empresa en liquidación no es considerada empresa en marcha. ¿Por qué? Porque los estados financieros que preparamos están bajo el supuesto, asumimos que la empresa va a seguir desarrollando actividades en un futuro inmediato. No existe la posibilidad de que se vayan a reducir abruptamente el volumen de sus operaciones. Esa es técnicamente una empresa en marcha que ofrece proyección futura. En este caso, en la liquidación, ¿qué proyección futura puede generar esto? Ninguna proyección futura. La única proyección que tiene es la cesación de sus actividades de forma definitiva, la pérdida de su personería jurídica. Entonces, por tanto, si la empresa está en liquidación, las normas de contabilidad que nosotros tenemos no están pues diseñadas para empresas en liquidación. Las normas de contabilidad, todas las normas de contabilidad, sin excepción, están, por supuesto, diseñadas para empresas en marcha. Una empresa en liquidación no es una empresa en marcha, por tanto, no les son aplicables a estas empresas las normas de contabilidad, tanto nacionales como internacionales, que nosotros tenemos la posibilidad de su aplicación. Entonces, si estamos en un cierre de actividades, las empresas en liquidación mantienen su personería jurídica, pero solo a efectos de liquidación. Si antes comercializaban televisores, radios, cocinas, dejarán de comercializar. O sea, dejan la actividad específica que tenían. Entonces mantienen su personería jurídica solamente para concluir con el proceso de liquidación. Y por supuesto, para que esto pueda ser debidamente comprendido, a la razón social tienen que adicionarle la frase en liquidación. Ejemplo, Almacenes La Estrella Limitada, guión, en liquidación. Eso quiere decir que su personería jurídica es solo para efectos de liquidación. Por supuesto que hemos comentado acerca de la gradación de pasivos, es decir, a quiénes se debe pagar primero y por qué. Acá no es de que las personas vayan desde las 2 de la mañana a hacer fila en la puerta de la empresa.
existe desde el punto de vista legal los grados impreferidos, o lo que decimos también en el ámbito contable, la gradación de pasivos, a quienes se tendrá que efectivizar de manera prioritaria respecto de otros acreedores. Por tanto, este proceso de liquidación en algunos casos podrá ser voluntario. La empresa se constituyó por 10 años, trabajaron 10 años, prorrogaron 10 años más y al cabo de 20 años pues deciden cerrar la sociedad. Proceden a una liquidación, por supuesto una liquidación de carácter voluntario, o podrá ser una liquidación forzada. En la liquidación forzada siempre va a dar origen a la declaratoria de quiebra. Y la declaratoria de quiebra causa cesación. Y la cesación es el paso inicial para ingresar en un proceso de liquidación. Y proceso de liquidación que implica cumplir fases. Tenemos que cumplir diferentes fases para que podamos anular la personería jurídica de la empresa. ¿Preguntas? Ya. Mi estimada Jenny, por favor. Causas. Entre las causas que motivan la liquidación de una sociedad mercantil sin ser limitativas, emergen por cumplimiento del término estipulado en contrato social, testimonio de constitución, causales previstas en contrato social y o estatutos, acuerdo voluntario y unánime de inversionistas, socios o accionistas. Imposibilidad de cumplir con el objeto social, reducción del número de inversionistas a menos del mínimo requerido, declaratoria de quiebra, salvo celebración de convenio preventivo o resolutorio, excesiva inmovilización de capital, baja rentabilidad de capital aportado, no poder hacer frente a la competencia, alto margen de endeudamiento a corto y largo plazo, pérdidas acumuladas, hechos fortuitos o de fuerza mayor. Muy bien, gracias, Jenny. Entonces, parte de estas causas hemos comentado, ¿no? Y básicamente todas estas van a desembocar simplemente en dos, en que pueda ser una liquidación voluntaria o pueda ser una liquidación obligada o liquidación forzada. ¿Sí? Y si es una liquidación forzada, particularmente cuando se han tenido pérdidas. Y estas pérdidas han originado sobrepasar el margen de aceptación de pérdida. Y que por supuesto al querer disminuir el capital, este es insuficiente para el desarrollo de las actividades de la empresa. Es lo único que queda es la declaratoria de quiebra que origina una disolución y la disolución es la primera fase de lo que se presenta el proceso de liquidación de una sociedad. Los otros casos pues van a rayar en lo que se presenta una liquidación voluntaria, porque se ha concluido el plazo estipulado en el contrato de constitución, el testimonio. Se constituyó la sociedad 15 años, cumplieron los 15 años, no, cerramos actividades. Muy bien, o que algunas otras causas se hayan incorporado en el testimonio. Ejemplo, que digan, en caso de que mueran dos de nuestros socios, procedemos a la liquidación. Sí, también es una liquidación de carácter voluntario. O que sin haber llegado al tiempo establecido, los socios digan, nos falta todavía 7 años en nuestras actividades, ¿por qué no liquidamos la sociedad? Entonces también pueden efectuar una liquidación, o que la sociedad no esté en condiciones de cumplir con la finalidad establecida. Entonces ven por conveniente, pues una liquidación de carácter voluntaria, o que tengan una baja rentabilidad de su inversión, algo que no satisface.
por supuesto, las expectativas de los inversionistas. Ellos aportaron 5 millones de bolivianos y pensaron recuperar estos 5 millones de bolivianos en 5 años. Pasaron 15 y no recuperaron ni el 20%. Entonces existe una baja tasa de rentabilidad de la inversión. Entonces ven por conveniente ingresar en una liquidación y por supuesto va a ser una liquidación voluntaria, ¿no? O porque tengan una alta concentración de pasivos, tanto de corto como de largo plazo. Entonces sí, podrán ingresar, si es bajo esa condicionante, una liquidación obligada, necesariamente, porque existe insolvencia, incapacidad de pago de la sociedad para poder confrontar, por supuesto, las obligaciones de la misma. Bien. En cuanto a las disposiciones legales, pues, ¿dónde las vamos a encontrar? Esas disposiciones legales, pues, hacen referencia a el conjunto de lineamientos legales que debe cumplir una sociedad comercial para poder anular su personería. Esto van a encontrar en el Código de Comercio, el libro primero, el título tercero de las sociedades comerciales, el capítulo 9, titulado Liquidación, los artículos 384 al 397. Por tanto, recomendación de lectura a estos artículos del Código de Comercio para poder ampliar de mejor forma el conocimiento de una liquidación. Claro, es ciertísimo, esto más recae en el ámbito legal, pero el hecho que nosotros tengamos un conocimiento, por lo menos mínimo, del aspecto legal, va a hacer que podamos prestar un mejor servicio. Y por supuesto, con la participación de los abogados, sí, se podrá llevar a cabo un buen proceso de lo que se presenta la liquidación. Acá tenemos las clases de liquidación que ya habíamos comentado. Estamos hablando de una liquidación voluntaria y por supuesto estamos hablando de una liquidación obligada. Pero solamente tenemos esas dos alternativas, que podamos ingresar a un proceso de liquidación voluntario o ingresar a un proceso de liquidación obligada. Mi estimada Jenny. Está bien, licenciado. Clases de liquidación. Las clases de liquidación inherentes a sociedades mercantiles son liquidación voluntaria y liquidación obligada. La liquidación voluntaria contiene lo que es la liquidación parcial y liquidación total. Liquidación voluntaria. Este proceso se realiza cuando existe mutuo acuerdo entre los inversionistas, socios o accionistas, pudiendo ser la liquidación parcial o total. Se establece técnicamente que la liquidación es parcial cuando una parte de los inversionistas son separados o se alejan de la empresa. Más que una liquidación, es una rescisión parcial del contrato social. Se establece técnicamente que una liquidación es total cuando la totalidad de los inversionistas, socios o accionistas son alejados o separados definitivamente de la empresa. Liquidación obligada. Este proceso se realiza cuando vulneraron disposiciones legales inherentes al margen de la aceptación de aceptaciones de pérdidas y muestra una fórmula juntamente con su simbología. Está MAP. bien, gracias. Hasta ahí, mi estimada Jenny, por favor. Está bien. Entonces, ¿qué implica esto? Ya nos habíamos adelantado. La liquidación voluntaria, decisión. Decisión de los inversionistas. Una decisión única. Mutuo acuerdo de los inversionistas de liquidar a la sociedad. Ahora que sí, por supuesto, se pueda dar una liquidación total como una liquidación parcial, sí.
La liquidación es parcial cuando una parte de los inversionistas se retira. Vamos a suponer son 10 accionistas. Se retiran 4 y quedan 6. Entonces, técnicamente es una liquidación parcial, ¿ya? O una rescisión de contratos. Se están retirando parte de los inversionistas, pero la sociedad comercial sigue desarrollando sus actividades. Y ya no serán 10 los inversionistas, serán ahora simplemente 6. Pues no hay mayor inconveniente. Con 6 también podrán seguir desarrollando sus actividades. Entonces, esa es una liquidación parcial, o lo que se conoce técnicamente como una rescisión del contrato. Rescisión parcial. En cambio, hablamos de una liquidación total cuando todos los inversionistas, llámense socios o accionistas, se retiran. Tomando el ejemplo anterior, eran 10 inversionistas. En la liquidación parcial se retiran 4 y quedan 10 y la empresa sigue desarrollando. Acá son 10 y los 10 se alejan. Es una liquidación obligada y total. Entonces lo que nosotros vamos a revisar es aquello. Es una liquidación total. Es una liquidación. Por eso hay pérdida de la personería. Eso en el ámbito de lo que representa la liquidación voluntaria. En el caso de la liquidación obligada, es porque se ha vulnerado pues el artículo 354 que hace referencia a la concentración de pérdidas. Y toda sociedad comercial tiene un margen de aceptación. Y ese margen de aceptación es el que hemos estudiado en temas anteriores, no hay mayor inconveniente de aquello. Y hace referencia a que este margen de aceptación de pérdidas es equivalente al 50% del capital más el 100% de las reservas. Cuando decimos capital, no estamos hablando de la cuenta capital limitado, capital pagado, capital social, capital... No, estamos hablando del subgrupo de balance que se llama capital. Enseguida estará ejemplo, capital limitado, aportes por capitalizar, ajuste de capital. De eso estamos hablando. De las cuentas que integran, conforman el subgrupo capital. Y de todas esas cuentas, pues tomaremos solo la mitad, es decir, el 50%. A eso le vamos a adicionar que el 100% de las reservas, todas las reservas que tenga una empresa, reserva legal, reserva para capitalización, reserva para ampliación del capital, reserva por revalúos técnicos, ajuste de reservas patrimoniales, todas las reservas. De esa manera, pues, cuantificaremos el margen de aceptación. 50% del capital más 100% de las reservas. Ese es el margen de aceptación. Si las pérdidas sobrepasan este margen, pues es una transgresión a norma legal. Y desde el punto de vista contable, pues ya se tiene serias objeciones de que pueda ser una empresa en marcha o un negocio en marcha. Entonces, de esa manera estamos hablando de una liquidación obligada, ¿no? Porque si tenemos un margen de aceptación de pérdidas y las pérdidas son mayores, pues se va a tener que entrar a una reducción del capital. Claro, primero echaremos mano de todas las reservas. De ser insuficientes, echaremos mano de las otras cuentas de capital. Si son insuficientes, echaremos mano del capital. Y si es insuficiente, pues se ingresa a un proceso de liquidación. Entonces, sí, estamos hablando de que existen dos clases de liquidación. Acá tienen una...
una presentación de un activo, pasivo y patrimonio que hace referencia a la deficiencia de activos. Deficiencia de activos, ¿qué quiere decir eso? Que los recursos que posee una empresa, son menores al conjunto de obligaciones. Esa es la deficiencia de activos. Y de ahí que hablamos de un patrimonio negativo. De ahí hablamos de un patrimonio negativo. Y ustedes pueden observar acá, por favor, donde el activo alcanza 400.000 bolivianos, el pasivo alcanza a 600.000 bolivianos y, por supuesto, el patrimonio tiene que ser negativo, no hay otra posibilidad. El patrimonio es negativo y este patrimonio alcanza a 200.000 bolivianos. Es negativo. ¿Por qué? Porque los resultados acumulados son mayores al capital y las reservas. Y son mayores en cuanto en 200.000. Pueda que sea un capital y reservas de 1.000.000, ya. Pero las pérdidas acumuladas llegan a 1.200.000. Entonces el patrimonio es negativo. Entonces, cuando hay un patrimonio negativo, técnicamente decimos es una deficiencia de activos. Y esta deficiencia de activos, pues, necesariamente origina ingresar a un proceso de liquidación obligado. Y por supuesto, se hará la declaratoria de quiebra que establece que cesación de pagos, incapacidad de pagos, falta de liquidez, la quiebra. Y eso originará la disolución y la disolución, la primera fase de lo que se presenta la liquidación de una sociedad comercial. Esto hemos comentado ya la vez pasada, y hemos comentado la vez pasada de lo que es el patrimonio negativo, por supuesto, hemos comentado esto. Pero ahora nuevamente porque la temática hace referencia a esta situación del patrimonio. ¿Preguntas? Michelle, ¿alguna pregunta, mi estimada señorita? Aileen, No, licenciado. ya. Don Adolfo, ¿estamos bien? Ya. Y si no hay mayor inconveniente, pues revisaríamos el siguiente acápite de lo que para nosotros representa la liquidación. ¿Podemos continuar entonces? Está bien, licenciado. Gracias, mi estimada Jenny. Diferencias entre liquidación voluntaria y obligada. Debido a que existen dos clases de liquidación, obligada y voluntaria, parte del procedimiento es similar para ambas, pero también presentan algunas diferencias. Liquidación voluntaria no presenta deficiencia en activos, mientras que la obligada sí presenta deficiencia en activos. La voluntaria existe patrimonio a ser devuelto a los inversionistas. La obligada normalmente no existe patrimonio a ser devuelto a los inversionistas. La voluntaria, el cierre de cuentas de balance que no se realizaron es contra las cuentas personales de los inversionistas. La obligada se apropian a cuentas personales de los inversionistas para registrar adicionales aportes. Voluntaria, los inversionistas no efectúan aportes adicionales en efectivo por existir recursos para satisfacer requerimientos de acreedores. La obligada, los inversionistas deben efectuar aportes adicionales en efectivo.
para satisfacer requerimientos de acreedores. La voluntaria, la o las personas encargadas de la liquidación son nombradas formalmente por la empresa. La obligada, la o las personas encargadas de la liquidación son nombradas formalmente por autoridad competente. En la voluntaria, mayor flexibilidad para desarrollar el procedimiento. En la obligada, menor flexibilidad para desarrollar el procedimiento. En la voluntaria, menor implicancia jurídica. En la obligada, mayor implicancia jurídica. Gracias, mi estimada Jenny. No hay por qué, licenciado. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Son dos procesos que en gran parte son similares. La finalidad es anular la personería jurídica de una empresa, por supuesto que sí. En ambos vamos a llegar aquí. Pero en la liquidación voluntaria, por supuesto, ¿qué implica? Que existen recursos para el pago de las obligaciones. En cambio, en la obligada normalmente no. Estamos hablando de una deficiencia de actos. ¿Y qué implica eso? Que los inversionistas tienen que realizar nuevos aportes para poder satisfacer las necesidades de los acreedores. ¿Ya? ¿Cómo es posible que se tenga, en el ejercicio que hemos presentado, 400.000 bolivianos de activo para pagar adeudos de 600.000? No. Así los 400.000 fuesen realizados, se va a coberturar simplemente 2/3 de la deuda, quedará 1/3. ¿Cómo se va a solventar ese tercio? A través de nuevos aportes. No les queda otra a los inversionistas, que alguien me dirá, pero esta es una sociedad anónima, es una sociedad, así sean anónimas las sociedades o de responsabilidad limitada, ya es una competencia ajena. Tienen que satisfacer las necesidades de los acreedores, honrando las obligaciones. Eso no acontece con una liquidación voluntaria. No hay deficiencia de activos. En una liquidación obligada sí hay deficiencia de activos, hay gradación. Acá también en una liquidación voluntaria hay una gradación de pasivos, sí, hay una gradación de pasivos, por supuesto. Pero la parte más importante es que normalmente existen recursos para poder honrar las obligaciones, incluso para devolver, si no la totalidad, gran parte de los aportes de capital realizados por los inversionistas. Muy bien. Preguntas hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Ya. Ustedes pueden apreciar, señoritas jóvenes, que el marco de teoría es mayor al que hemos comentado en la transformación, la fusión, es mayor acá, porque tiene mayor implicancia jurídica respecto de la compra. Entonces, por tanto, un proceso de liquidación ideal que participe, por supuesto, los abogados y los auditores, ¿no? Por el tratamiento contable que vamos a dar a este proceso de liquidación. ¿Alguna pregunta? Ya. No, ya estamos. Señoritas jóvenes, quedaremos ahí. Trabajamos el día lunes con este marco de teoría. Terminaremos para ingresar a un lineamiento. Señoritas jóvenes, que tengan un buen fin de semana. Ah, no, mañana nos toca. No, ya nos toca mañana. Sí, que les vaya bien, señoritas jóvenes, las personas que gusten.